Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Bíblica, la primera perspectiva bíblica del mes de abril. Mire cómo vamos avanzando en el tiempo y eso significa que esta es nuestra quinta entrega ya de esta serie de la justicia de Dios. Si usted no ha tenido oportunidad de estudiar con nosotros las entregas anteriores, yo le invito que en nuestra página de YouTube, Corporación Bíblica Internacional, usted puede ingresar allí, se suscribe y ve todo el archivo tanto de esta serie como de las series anteriores. Si es primera vez que está con nosotros, bienvenido. Este espacio de los miércoles de 7 a 8 p.m. aproximadamente es para estudiar la palabra de Dios y dejarnos dirigir por la óptica de Dios, por la perspectiva de Dios, la cual está puesta en su palabra. Mi nombre es Moisés Durón, bienvenido hermano, hermana, usted que nos está sintonizando por primera vez. Yo quiero invitarle que alabemos juntos al Señor, adoremos su nombre. Simón Pedro le dijo al Señor, inspirado por el Espíritu Santo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Yo le invito a que cantemos esto en esta noche. ¿A dónde más podemos ir, Señor, sino a ti? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Y es que es así, Señor, no tenemos a quién más recurrir, porque solo tú eres quien tiene palabras de vida para nosotros. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
En esta noche venimos a pedir tu dirección, tu guía, tu perspectiva. A través de tu santa palabra, tú nos ilumines en el camino que debemos seguir. Gracias por esta serie que nos has regalado de la justicia de Dios, donde aprendemos cada semana las bondades de la justicia de Dios, quien no nos paga conforme a lo que merecemos, sino que nos ha justificado por medio de ti, Señor Jesús. Gracias. Guíanos a través del estudio de esta palabra y que sea de bendición para nuestras vidas, de principio a fin. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Bien, tiene Biblia en mano ya, Biblia, su cuaderno de notas, su lápiz, o se anota en su dispositivo móvil también, qué bueno. En algún lugar usted tome nota porque es importante que escriba sobre todo estos pasajes, no tanto los comentarios de este servidor suyo, pero sí los pasajes. Y de entrada ya vamos con nuestro primer pasaje, que es el desafío de este mes de abril. Como dije, si es primera vez que usted nos sintoniza, nosotros cada mes somos bendecidos con un versículo en particular que estamos memorizando durante el mes. ¿Para qué? No solo pura actividad de memorización o pura teoría, es para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Pero el paso número 1 es memorizarlo. Así que yo le invito a que busquen su Biblia, si no aparecerá en pantalla, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Estamos usando la traducción del lenguaje actual. Dice aquí el apóstol Juan, y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Mire qué linda palabra. Hay un condicionante para que nosotros recibamos lo que le pedimos al Señor. Y es obedecer sus mandamientos. Y 2, hacer lo que a Él le agrada. Bajo estas dos premisas, Él va a bendecirnos y darnos lo que le pidamos. ¿Sabe por qué? Porque ahí no habría margen de error. Al hacer su voluntad, todo lo que estemos pidiendo estará enmarcado dentro de la voluntad de Dios. Y ya hemos pasado recién esa serie acerca de la voluntad de Dios. Una vez más le invito, busquen los archivos ahí de YouTube. Usted va a encontrar las 9 entregas de la serie La voluntad de Dios. Entremos en materia entonces. El tema para hoy es Cristo y su justicia. Cristo y su justicia. Estaremos leyendo varios pasajes. ¿Por qué? Porque estudiaremos en esta noche el hecho de que los apóstoles, hermanos, como acabamos de cantar ahorita, cuando son confrontados con la pregunta de Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decir, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otro uno hijo de los profetas, etcétera, etcétera. Y él le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor Jesús es, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire qué bendición la de Simón Pedro, haber recibido esa revelación divina. De manera tal que Jesús se constituye una vez que Él parte y les deja la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, que les dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cristo se convierte en el centro de la predicación de los apóstoles. No tienen otra razón más de qué hablar. No tienen otro motivo más de qué hablar. Ellos no predican religión, hermanos. Ellos no predican iluminación. Ellos no predican otro enviado. Ellos predican a Cristo. Y es más, tantas veces fueron amenazados de que dejaran de hablar en ese nombre, les decían las autoridades, ¿verdad? Los golpeaban, los metían presos, los amenazaban de que pararan. Y la respuesta de ellos era, es imposible, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así que lo que nos hagan, pues, ni modo, ¿verdad? Y empezaron los primeros mártires, Esteban, luego los apóstoles. Muchos de ellos perecieron de una manera tan cruel, pero mantuvieron el centro y la esencia de su mensaje, que era Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros, mantener a Cristo como el centro de nuestro mensaje.
¿Qué tiene que ver esto entonces con Cristo y su justicia? Bueno, porque el nombre de Cristo, hermanos, es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por lo tanto, no puede ser otro el motivo de nuestra predicación. Solamente Cristo. No hay ninguno más que nos lleve al Padre. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Mire, solo en estos 2 minutos le he dado 4 o 5 pasajes, aunque no le he mencionado la cita. Todos ellos usted los puede buscar en la palabra del Señor. Porque Cristo es el centro desde el Génesis hasta el Apocalipsis de toda la Escritura. Y como nos dice Juan 14:6, ¿verdad? Usted lo sabe de memoria. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6, ese me lo recuerdo desde que era yo niño. Ahí mismo en Juan, solo que en el capítulo 3, versículo 14 y 15, Jesús está teniendo un encuentro con Nicodemo. Y Nicodemo, siendo un maestro de la ley, ya habíamos hablado de este pasaje en una entrega anterior, ¿cómo le costaba a Nicodemo entender este concepto? Leamos por favor lo que dice Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Usted recuerda la historia bíblica de la serpiente de bronce. Si no, se la resumo en 2 minutos. Ya una vez hablamos de ella un domingo que compartimos la palabra. De hecho, los que recibimos el curso de seteo, ese fue el tema que yo escogí para presentar ese sermón. Una de tantas que el pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor, contra Jehová. Y en su rebeldía, pues pecan siempre con su boca. Y manda el Señor entonces que se abra la tierra y salen las serpientes y empiezan a morder a todo el mundo ahí inyectando veneno. Y empiezan a morir los habitantes del pueblo de Israel. Claman al Señor a través de Moisés y le dicen: nosotros hemos pecado, por favor, que pare ya esta mortandad. Moisés intercede por el pueblo y el Señor le da la instrucción a Moisés de que de que talle una serpiente hecha de bronce. Así que Moisés talla esa serpiente hecha de bronce, la pone en un asta, y todo aquel que fuese mordido por la serpiente, pero que volteara a ver la serpiente de bronce, no iba a morir. Hay teólogos que dicen que el Señor tiene un sentido del humor bien especial y como que a ustedes les gusta estar viendo imágenes y ídolos, pues miren esto que tengo aquí levantado. Pero la verdad es que esto es una profecía de lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Y el estar en el asta, la serpiente, es un simbolismo de Jesús colgado en el madero. Y Jesús hace eco a esa profecía precisamente cuando está en esta entrevista, en este encuentro con Nicodemo. Ya lo había confrontado él a Nicodemo y le dice que le es necesario nacer de nuevo. Quiere decir entregarle su vida a Cristo, dejar las cosas viejas, comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Pero le hace referencia a esta profecía, este levantar, ¿verdad? Si usted pues ve las películas, sobre todo en esta época que ya viene de Semana Santa, donde es obvio, ¿verdad? Se crucificaba puesto en el suelo, no lo iban a colgar y después ahí clavarlo. Entonces lo colgaban puesto en el suelo y de ahí levantaban la cruz, a manera de que ya estaba Cristo ahí crucificado. Entonces ese levantar significa ese alzar de la cruz, literalmente. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, crucificado, para que todo aquel que en él crea, en el sacrificio que él ha hecho, tenga vida eterna. Así que el papel de Cristo Redentor está allí. Y Cristo está profetizando entonces lo que va a suceder. Ese Cristo crucificado es el que nos ha justificado delante del Padre. Por eso nosotros tenemos en nuestra congregación
la muy buena, sana costumbre, voy a decir, aunque no lo hacemos por costumbre, lo hacemos por gratitud, y muchas otras congregaciones también, el primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo a través de comer el pan y tomar la copa. Por cierto, este primer domingo de abril lo haremos, así que invitados, hermanos de CBI Tegucigalpa. Cristo tiene que ser levantado en cada corazón para que de esa manera seamos presentados justos delante del Padre. Y no solamente el hecho de la crucifixión se refiere al levantar. Como usted sabe, Cristo estuvo nada más 3 días en la tumba y al tercer día resucitó, levantado de la muerte, resucitado en gloria y poder. Y de esa manera, bajo la muerte y resurrección de Cristo, es que nosotros alcanzamos salvación. Si Cristo hubiese quedado allí en la tumba, nuestra esperanza hubiera sido vana, porque al final de cuentas murió como cualquier hombre. Pero el hecho de que haya resucitado es el que nos da a nosotros la vida eterna, porque esa es nuestra esperanza, que el día que Él venga resucitaremos juntamente con Él. Mire cómo lo detalla Él ahí mismo en el Evangelio de Juan, solo que ahora en el capítulo 12, versículo 32. Dice Juan 12, 32, y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él está profetizando una vez más que va a morir, pero que va a resucitar. Y cuando sea levantado de la tierra, entonces va a traer a todos a Él. ¿Qué quiere decir? Que entonces allí se producirá como resultado la salvación de la humanidad. El que crea que Él ha muerto y resucitado es el que será salvo. Y ahí es donde entonces se manifiesta la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Ya no nos paga Dios como merecemos nosotros por nuestros delitos y pecados. Ahora Cristo es el que pagó el precio por nosotros y nos presenta justificados delante del Padre. Entonces, en Hebreos 12, del 1 al 3, podemos leer esta exhortación a considerar a Jesús. Y también Él es la razón para la justificación. Mire cómo lo detalla Hebreos 12, del 1 al 3. Por lo tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda. Y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien es visto del gozo que le esperaba. Mire, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que sufrió tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. Vuestro ánimo hasta desmayar. Lo que estamos diciendo aquí es que Jesús mismo entonces es la expresión no solo de la gracia y la misericordia de Dios manifestada en la crucifixión, sino que la misma expresión de justicia de Dios se lleva acá, como lo dice el pasaje acá, porque Jesús sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, todo serie de eventos que se fueron dando en la vida de Jesús. Si bien es cierto, cuando Jesús estaba en la cruz y se sintió en ese momento, clama al Padre y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Porque sintió el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo y sintió pues que Dios en ese momento no lo podía ver, porque Dios no tolera el pecado. Pero una vez que Jesús ha estado en la tumba y ha resucitado, su lugar es a la diestra del Padre, a la derecha, donde juzgará a vivos y muertos, dice en su segunda
venida. Entonces mire cómo va trascendiendo desde la cruz hasta estar a la derecha del Padre. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Y este coro nos narra la secuencia de eventos, ¿verdad?, que vivió Jesús, de la cruz a morir, de la muerte a su trono, como lo relata aquí en Hebreos. Para que analicemos más detenidamente lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, yo le invito a que leamos juntos la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Tanto este pasaje como el pasaje anterior de Hebreos los estamos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, el pasaje anterior de Hebreos en la Reina Valera 60 dice, en lugar de dejemos todo lo que nos estorba, despojándonos del lastre, dice que nos estorba, ¿verdad?, y del pecado que nos asedia. Aquí dice que nos enreda. Entonces ciertos términos ahí están un poco más contemporáneos para nuestra comprensión, pero usted puede tener ambas versiones y cotejarlas allí para su enriquecimiento bíblico. Leamos entonces primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 de Nueva Traducción Viviente. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Mire, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Mire qué belleza del pasaje. Volvámoslo a leer. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Estos tres elementos son los que nos permiten presentarnos delante del Padre y que el Padre pues no nos rechace, porque hermanos, el Padre rechaza el pecado y nosotros somos pecadores desde nuestra concepción. Desde que el primer hombre Adán pecó, todos hemos sido concebidos en pecado. Así que nacemos y ya, aunque que usted me dirá, pero un bebé inocente no tiene pecado alguno. No, pues ya lo traemos en los genes, ¿verdad? Apenas ya vamos tomando conciencia y vamos creciendo un poquito y ya empiezan a aflorar todas nuestras malas actitudes, pensamientos y deseos. Entonces, el Señor Jesús a través de Cristo, el Señor Dios a través de Cristo Jesús nos regala estos tres elementos para que podamos estar delante del Padre. Nos hace justos ante Dios, o sea, nos justifica. Nos hace puros y santos. Porque si nuestros pecados fueran como la grana, dice, serán blancos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Y luego nos libera del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, somos libres en Cristo Jesús. Notemos entonces la riqueza de este versículo. Sabiduría para nuestro beneficio, justicia, pureza, santidad y, por si fuera poco, libertad. 5 elementos que nos regala Cristo Jesús con su muerte y resurrección. Cristo Jesús nos ha hecho esto, dice, por sabiduría. Y esto nos lo muestra perfectamente en este pasaje. Ahora, esta sabiduría, como lo dice la misma palabra, resulta para los hombres locura. ¿Sí? Usted lo puede encontrar ahí en el texto bíblico. La sabiduría de Dios al hombre le parece locura, pero la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Casualmente estaba escuchando una noticia, un video, donde una señorita estudiante de filosofía se levantó en un simposio que hablaba sobre religión y etcétera, etcétera. Y como toda buena defensora de la filosofía, empezó a decir
que la fe y la religión era para los ignorantes, para los faltos de cultura, para los faltos de conocimiento, y que era increíble como la sociedad del siglo XXI, tan avanzada, todavía siguiera creyendo y cayendo en esos dogmas y condenando a los que no los practicaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se levantó uno de los asistentes que estaba allí y le dice: permítame, señorita, pero a mí me parece que usted está haciendo exactamente lo mismo que está criticando, porque dice que esto es un conjunto de dogmas y que la religión le dice que usted, si no sigue ese conjunto de ritos y ordenanzas, entonces usted se va a ir al infierno. Pero usted está aquí diciendo que todos los que siguen ese camino son unos ignorantes, que son unos faltos de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre en su sabiduría se hace necio, dice la palabra, creyendo que lo celestial, lo divino, tiene que pasarlo por el tamiz, por el sedazo de su sabiduría para poderlo encajar allí. Dios no es una pieza de rompecabezas. Cristo Jesús no es parte de un Lego, por decirlo de alguna manera, que nosotros queremos poner en nuestra vida. Qué poca sabiduría realmente tienen estos intelectos al creerse en la capacidad de decidir si Dios existe o no existe. Pues ellos tienen la decisión de si aceptarlo o no, porque Jesucristo es un caballero. Él toca a la puerta y llama. Si alguno oye y abre la puerta, él va a entrar. Pero si le rechaza, no va a entrar. Entonces Cristo respeta esa decisión. Pero nosotros no somos quien para catalogar a Dios o a Cristo Jesús, su Hijo, y decidir si realmente existen o no existen, si merecen la pena nuestro conocimiento o no. Así que la verdadera sabiduría no tiene nada que ver con la inteligencia humana. Está muy distante, tan lejos está, dice el oriente del occidente, así están los pensamientos del Señor de los nuestros. La sabiduría de Dios es recibida en Jesús y a través de Jesús. No importa la cantidad de textos, manuales, enciclopedias, qué sé yo, compendios que el hombre estudie, Dios no está allí. Incluso ya fuesen estos de teología, Dios no está allí. La sabiduría de Dios proviene de Cristo Jesús. Una vez que Cristo Jesús está en nuestro corazón, Él quita la venda de nuestros ojos y entonces podemos ver con claridad cómo era nuestra vida de pecado y los cambios que está haciendo Cristo Jesús en nosotros. Esa es la verdadera sabiduría. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que Jesús no solo es sabiduría por nosotros, como dice el pasaje de 1 Corintios. Él también se constituye en santificación, justificación y redención. Y vamos a profundizar un poquito más en estos tres elementos. Hablemos primero de la justificación. ¿Qué significa esto de la justificación que alcanzamos a través de Cristo Jesús? Significa que somos legalmente declarados no solamente no culpables, ¿verdad? Así como imagínese usted en un tribunal, cuando va a dictar sentencia, el juez azota su martillo contra el depósito allí que tiene en su mesa, en su escritorio. Lo azota 2 o 3 veces y dice, lo declaro no culpable. Es más que eso, tenemos una justicia positiva. ¿Qué significa eso? Que aparte de que retiran todos los cargos, de que Jesús ha retirado todos los cargos que nos condenaban, nos aproxima al Padre. Dice, Padre, mira, yo ya pagué por yo ya pagué por Moisés. ¿Sí? Y aunque sí es pecador, pero me ha aceptado. Y entonces aquí está, no solamente no es culpable, sino que lo presento delante de ti. ¡Qué belleza esto que hace Jesús por nosotros! Las obras justas
y el carácter de Jesús nos suman. El Señor Jesús nos otorga esa justicia que Él ha hecho por nosotros y nos suma para presentarnos delante del Padre. No nos hacemos justos, hermanos, usted y yo, por enfocarnos en nosotros mismos, por conseguir, como le dije la semana anterior, cierto nivel de espiritualidad según nuestros propios dogmas o según nuestra propia religiosidad. No es el que más se azota en la espalda, no es el que más kilómetros recorre, no es el que más anda de rodillas, no es el que pasa más tiempo encerrado meditando. No, es el que abre su corazón a Cristo Jesús y medita en su ley de día y de noche. Dice, ese es el varón, ese es el bienaventurado, el 3 veces feliz, que no anda en consejo de malos, ni se sienta con los pecadores, ni con los burladores, los escarnecedores, ¿verdad? Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Ese es el que alcanza la justificación. En segundo lugar, hablemos entonces de la santificación. Santificación no quiere decir que ya nos apareció aquí la aureola y que andamos ahí casi levitando, ¿verdad? No, esa no es la santificación. La santificación en Cristo Jesús es la pureza de corazón que Él está haciendo, el trabajo de limpieza que Él está haciendo en nuestros corazones. Como creyentes, Él nos va apartando del mundo, separando del mundo y atrayéndonos hacia Él, como dijo en el pasaje que leímos anteriormente. Jesús ha sido hecho por nosotros santificación. Su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Toda esa suciedad que nosotros arrastramos en nuestra vida de pecado, Jesús la ha limpiado. Imagínese esas hidrolavadoras, es que se llaman, que a base de presión le dejan pero limpito la superficie que usted quiere limpiar, ¿verdad? Hay otros que utilizan vapor, por ejemplo, y le remueven toda la grasa de los motores, la suciedad que queda ahí. Jesús está haciendo un trabajo de limpieza profundo en usted y en mí una vez que nosotros le vamos permitiendo que Él así lo haga. Eso es lo que ocurre en la santificación. Poco a poco nos va limpiando, nos va dejando puros. Y finalmente la redención es una palabra, es un término que se utilizaba mucho en la época de la esclavitud, ¿no? Redención significa pagar el precio por un esclavo. Obvio, el esclavo mismo no tenía la capacidad de pagar por su liberación. Entonces venía otra persona que pagaba por él. Y una vez pagando por él, tenía la decisión sobre su vida, si tomarlo como su siervo, como su esclavo, o dejarlo libre. Cristo ha pagado el precio por usted y por mí. Ya no le debemos nada al pecado, a la muerte, a la condenación eterna, porque Cristo lo ha pagado con su propia vida. Y una vez que lo ha pagado, nos ha dejado libres del pecado para vivir para Él. Eso es la redención. Nosotros no podríamos encontrar la libertad por nosotros mismos siendo esclavos, como hablábamos el domingo anterior, ¿verdad? Que iban a tomar a los 2 hijos de la viuda como prenda, como pago por la deuda que su esposo que había fallecido tenía con el acreedor, y corrió donde el profeta Eliseo a contarle. La deuda era imposible cancelarla. Bueno, murió el profeta y los hijos iban a ser tomados como esclavos. Jesucristo entonces ha llevado a cabo la redención, pagó con su propia sangre el precio por nuestros pecados. ¿A qué nos lleva esto entonces? A la advertencia que nos hace Dios en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Una vez, hermanos, que nosotros hemos gozado de esta justificación, de esta santificación y de esta redención, eso no nos
da el derecho a creernos más que los demás, a jactarnos de que sí, yo soy santo, sí, yo soy justo, sí, yo soy santificado, sí, yo soy redimido. Mira la advertencia que hace Dios en Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere entonces el Señor? Que si nos vamos a jactar de algo, ¿verdad? Si no podemos evitar el hecho de sentirnos orgullosos por algo, entonces sintámonos orgullosos de la misericordia que Dios ha tenido de nosotros, ¿verdad? Él es Jehová y Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Pablo hace referencia de este mismo pasaje para mostrar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que Él es el único entonces merecedor de toda gloria y honra, no nosotros, ¿verdad? Como dice Jesús Adrián Romero, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Que sea ese nuestro énfasis, que tengamos los pies bien puestos en la tierra, porque si no hubiera sido por el Señor Jesús, no estaríamos ni santificados, ni justificados, mucho menos redimidos. Así que no vayamos a perdernos en ese enfoque. Solo el Señor Jesús merece la gloria. Para ir concluyendo, entonces, le invito a que leamos juntos de Reina Valera 60, Romanos capítulo 3, versículo 22 al 25. Y aquí esto nos va a redondear todo lo que hemos ido comentando hoy sobre Cristo, justicia de Dios. Dice Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces mira, aquí está condensado todo lo que hemos hablado y todo lo que se manifiesta, la justicia de Dios. Si no hubiese sido por Jesucristo, jamás hubiésemos alcanzado la misericordia de Dios. Hemos sido justificados por medio de Él. Y a través de la misericordia y el amor que Dios nos ha tenido, Dios mismo proporcionó ese medio llamado Cristo Jesús, ese camino llamado Cristo Jesús, para que pudiéramos tener esa cercanía de nuevo con Dios, porque estábamos apartados de Él. Así que yo le invito que en esta noche tengamos claro lo que significa Cristo como la justicia de Dios. La única manera de haber logrado la justificación delante de Dios es a través de Cristo. El camino para llegar a la gloria de Dios es Cristo justificado. La evidencia de la gloria de Dios es este pasaje de Romanos que acabamos de leer. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de Él entonces es que alcanzamos la redención y Cristo viene a constituirse entonces en la justicia de Dios. Cristo, justicia
Han venido el poder y la majestad del Rey. El reinado es de Él, el dominio es de Él, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios. Solamente en Él. Cristo es el amor de Dios. Su gracia y palabra Él nos reveló. Cristo, la santidad de Dios, glorificado ahora está, el reino es de Él y su reino no tendrá fin y su gloria sin límite. Ha venido el poder y la majestad del Rey. El reinado es de Él, el dominio es de Él, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios. Cristo, justicia de Dios. Y esa es nuestra gran esperanza, que su reino no tendrá fin una vez que venga por nosotros. Su gloria será sin límites. Acompáñeme a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque sin el sacrificio de Cristo nosotros jamás pudiéramos habernos acercado a ti. Tú, Señor, trazaste el plan de redención con Cristo como el personaje principal, con Cristo como la única vía, como el único camino para poder llegar a ti. Padre, que en ningún momento pensemos que por nuestro propio mérito, por hacer tales o cuales cosas, o que yo me he portado lo suficientemente bien, que yo no le he hecho mal a nadie, que yo cumplo todas las ordenanzas. No hay nada que yo haga o deje de hacer que me va a justificar delante de ti, solo la sangre de Cristo. Si hay alguien al alcance de mi voz que ha llegado al convencimiento de que solo a través de Cristo Jesús puede ser salvo, toca su corazón, permite que Cristo entre una vez que abra su corazón y que entregue su vida por completo. Padre, que cada día más y más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús, al convencimiento y a la aceptación, Señor. Y si somos nosotros esos vehículos, qué mejor, Padre. Danos la oportunidad de compartir tu palabra, de cómo lo ordenaste en el versículo 19 y 20 de Mateo 28. Vayamos por todos los rincones que podamos a compartir tu palabra, para que todos puedan, Señor, gozar de esa gran bendición, de ser santificados, de ser justificados
y de ser redimidos. Gracias porque ya gozamos de ese privilegio, que podamos compartirlo a otros. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta entrega de Perspectiva Bíblica. Cristo, la justicia de Dios, la invitación para cada uno de los recursos que tenemos en CBI, tanto en Tegucigalpa, Fort Walton y Guatemala. Usted contacte a su pastor local allí, que le dé más información de todos los recursos. Es mi deseo y oración que vivamos cada día tomado de la mano de Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestra justificación. Dios le bendiga.